no ver que en medio de esta crisis hay un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo, en particular el Ministerio del Interior y el Ministerio Público y la Fiscalía con estos allanamientos? ¿Cuánto daño le hace, digamos, a este problema, ese enfrentamiento entre instituciones? Bueno, yo creo que ahí hay una concepción equívoca porque no creo que sea enfrentamiento. Yo creo que es el Ministerio Público en el ejercicio de su función regular. Ahora, si una persona que está sometida a investigación no está de acuerdo, puede formular denuncia, puede cuestionar, puede ejercitar un conjunto de acciones. Entonces, es equívoco decir un enfrentamiento entre instituciones. Habría que ver cuáles son las razones que tiene el Ministerio Público para haber realizado ese tipo de actividades, ¿no?, judiciales, porque además recuérdese que tiene una autorización judicial para hacer eso. Y para hacer esa actividad, para realizar un allanamiento, tiene que haber una justificación y el juez tiene que haber emitido una resolución motivada y justificada. Lógicamente sabemos que están trabajando con testigos protegidos, no sabemos qué cosa han declarado ni qué cosa subyace en esa investigación. O sea, creo que ahí no hay que adelantarnos. ¿Por qué se lo digo? Porque, a ver, desde el Congreso de la República, algunos congresistas que defienden al ministro Juan José Santibáñez dijeron que el primer allanamiento era un abuso de poder, para un caso además donde a él se le acusa de abuso de poder, y en un allanamiento que el ministro ya conocía el día viernes, que se realizó el día lunes. Ahora hay otro allanamiento a días previos de que se vea su moción de censura. Solo en tiempos parece una torpeza política del Ministerio Público. Es que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público no actuamos políticamente, sino actuamos en el marco de nuestras competencias. Ojo que no hago defensa acá de la actividad del Ministerio Público, pero me refiero yo a la actividad que nosotros hacemos dentro del Poder Judicial. Nosotros no actuamos bajo cálculo político, actuamos simplemente bajo cálculo de la investigación que se tiene en manos. Ahora, quien se ha sumado a esta crítica al Ministerio Público, en particular, no al Poder Judicial, es la presidenta del Tribunal Constitucional. Más temprano escuchaba que ha denunciado que se estaría vigilando, que desde el Ministerio Público, la propia fiscal de la Nación, Delia Espinosa, habría ordenado vigilar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Eso es una denuncia sumamente seria. Claro, es seria. Yo me imagino que la presidenta del tribunal, a quien le tengo, por cierto, mucha consideración, debe tener razones objetivas y suficientes para establecer ello. Y en todo caso, para toda esa conducta que señala que es disfuncional, siempre hay un camino para poder accionar contra eso. Ahora, las críticas que tanto del Ejecutivo, la propia presidenta Boluarte, el propio ministro del Interior y el Congreso de la República hacen, más con énfasis en el Ministerio Público, pero también en el Poder Judicial, cuando dicen, oye, la policía captura a los delincuentes. Incluso el ministro ha presentado que se ha capturado a 15.000 requisitoriados, pero los fiscales los sueltan, los jueces los sueltan. Y ese es el verdadero problema en este momento de la delincuencia. Bien, hay varias respuestas para ello y creo que lo primero es que nosotros sí reconocemos de que hay debilidades institucionales, tanto dentro del Poder Judicial como del Ministerio Público y también de la Policía. O sea, partamos por reconocer que nuestras instituciones tienen debilidades funcionales. Lo segundo es que hay que analizar caso por caso. Y no siempre la policía acompaña recaudos suficientes o hace una actividad investigativa buena para que el fiscal pueda incoar un proceso para que el juez decida. Igualmente, no siempre el Ministerio Público, a pesar de que califique el hecho bajo un tipo penal, nos acompaña lo suficiente para dictar la prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Hay varios factores ahí a tener en consideración. Porque, a ver, no sé si era a un congresista o incluso a algún miembro de la policía, algún general que decía, oye, hemos capturado a determinada banda de extorsionadores, delincuentes 3 veces. Y los hemos capturado 3 veces porque han sido soltados por los jueces y fiscales en 2 oportunidades. Entonces uno dice, ok, puede haber temas formales que a veces no se cumplen, pero estamos soltando delincuentes. Yo le digo una cosa, es muy fácil decir soltaron a tal delincuente, pero lo concreto si este general o este policía dice, he tenido los recaudos suficientes, hemos acompañado lo suficiente, y este juez o este fiscal de manera indebida, bueno, el fiscal no pidió prisión preventiva, o el juez, a pesar de habérsele pedido prisión preventiva, no dio detención con recaudos suficientes, oye, por Dios, como institución tienen toda la obligación institucional de denunciar a ese mal funcionario, a ese mal magistrado. Pero, digamos, en estos consejos de seguridad de Estado que se plantean, donde está la presidenta, están, digamos, las cabezas, las principales autoridades,
¿por qué no se discute este tema que parece ser utilizada como un arma más bien política? Y el dato lo planteaba el Comercio el día de ayer, a partir de información que había dado además el Ministerio del Interior, que entre el 1 de enero de este año y el 16 de marzo, es decir, en las últimas semanas en realidad, se han detenido a 15.508 personas con requisitoria y a 73.198 en flagrancia. ¿Y qué cuestionaba el diario El Comercio? Cuestionaba que la población penitenciaria había subido en apenas 2.000. Entonces uno dice, ¿qué pasa con los otros? Son detenidos esta barbaridad de gente y solamente 2.000 han ido a la cárcel. Ese es un problema que deberían discutir las instituciones. Primero, esos 70 y tantos mil hay que establecer por qué son detenidos, porque si son detenidos por conducción en estado de ebriedad, cuya tasa es altísima, imagínense cómo llenaríamos los penales. En segundo lugar, también hay que tener en consideración, a menudo, de que el baremo para dictar la prisión preventiva ha sido subida por el Congreso de la República. Oiga, antes una prógnosis de pena, si yo imagino que te van a poner 4 años por este delito, bueno, sí puedo darte como medida y fuera del peligro procesal, te puedo dar la comparecencia. Pero el legislador subió a 5 años. Además, hemos estado un tiempo significativo sin que haya prisión preventiva para casos de no flagrancia. Y hay un conjunto de normas que en realidad han perjudicado el trabajo judicial. Eso me parece bien importante destacarlo, ¿no? Incluso punto por punto, porque hemos hablado mucho de la detención preliminar en casos de no flagrancia, pero lo de la prognosis de la pena a veces no se entiende del todo. El hecho de que se suba de 4 a 5 años, ¿cuánto ha afectado, cuánto ha generado justamente en la detención de esos delincuentes? Significativamente, porque siempre generalmente el delito, por ejemplo, de robo agravado, que tiene una pena mínima de 12 años, el juez hace una proyección de pena, pero si es un delito tentado, que es en tentativa o detenido en flagrancia, la pena se reduce. Si tiene imputabilidad restringida menos de 20 años, es por el mandato legal, la pena se reduce. Si se acoge a una conclusión anticipada del proceso, que también es mandato legal, se tiene que reducir hasta 1/7 de la pena. Entonces el juez tiene que cumplir obligatoriamente el marco normativo. Ya, entonces esa ley aprobada en el Congreso de la República, en este Congreso de la República, no, sí ha contribuido. Algunas de antes. Ya. La última, la de 5 años. Ya, y a ver, ¿cuál más? Aunque tengo que decir, hay que señalar que el día viernes se ha expedido una norma que prohíbe la reducción de la pena en tentativa en los términos que se señalaban antes y establece un baremo mínimo hasta la tercera parte de la pena para reducir en caso de tentativa. Y también ahora la ley, por cierto, prohíbe que se suspenda la ejecución de la pena en determinado tipo de delitos, en robo agravado, en feminicidio, en trata, en organización criminal, en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y otros delitos. Pero el problema que estamos viviendo en este momento en el país, esta ola de criminalidad y sangre, de asesinatos, es producto principalmente de la legislación que se ha venido dando en los últimos meses, como advertía el Colegio de Abogados de Lima. No, no es producto, por Dios, de ello. Esto ya tiene historia. Y acuérdese que en el año 2021 nosotros empezamos a implementar las unidades de flagrancia en Trujillo, y eso fue por una advertencia y un estudio que tuvimos acceso con relación a la ola de criminalidad que estaba asentada en Trujillo. Y entonces nosotros veíamos que estos movimientos criminales, como siempre van desplazándose, todo el modelo criminal de Trujillo se desplazaba hacia la ciudad de Lima. Por eso es que implementamos las unidades de flagrancia como respuesta inmediata para esos delitos, si se quiere, robo en flagrancia y otros en los que tú puedes sentenciar de manera inmediata. ¿Para qué? No es la solución del problema, pero primero para mandar un mensaje firme de prevención general. Se sanciona y usted se va preso. Y se sanciona rápidamente. Pero segundo también, para que una vez resueltos estos delitos en un término perentorio mínimo, nosotros tengamos la posibilidad de que los casos más grandes de organización criminal, primero los jueces que están sobrecargados tengan menos carga procesal, puedan reducir los tiempos de respuesta a ese caso concreto y se dediquen con mayor detenimiento a ver estos casos más complejos. ¿Y cómo ha avanzado, digamos, la implementación de más unidades de flagrancia, dado la ola que vivimos en este momento? Hay una buena noticia, por cierto, el día de hoy, y ahora le corresponde al Congreso de la República dictar la ley correspondiente que tanto ha reclamado el Poder Judicial.
Nosotros a lo largo, desde el julio exactamente de 2022, que en mi gestión se iniciaron los programas piloto, hemos implementado 26 unidades de flagrancia a nivel nacional, sin concurrencia permanente del Ministerio Público, pero también hay que entender al Ministerio Público por falta de recursos. El día de ayer, en la CONACET se ha acordado que las instituciones hagan las gestiones ante el Ministerio de Economía. Bueno, más allá de que yo diría, oiga, no acuerden, usted disponga como ejecutivo que le den el presupuesto al Ministerio Público. Pero a ver, eso es bien importante, porque en esas palabras... Mire usted es decir, se ha acordado que ustedes, las instituciones... hagan las gestiones. Conversen, ¿no? Gestiones que vayan, coordinen con el Ministerio de Economía. Pero debería ser el Ejecutivo que disponga, oye, Ministro de Economía, Ministro Salardi, del presupuesto necesario. El comunicado no lo dice así, pero esperemos que sea así. El comunicado dice que hagan las gestiones. Bueno, pues vamos a hacer las gestiones, vamos a pedir que se otorgue presupuesto. El día de hoy hemos tenido una reunión, la señora fiscal de la Nación, la doctora Yanet Tello, nuestra presidenta, y otra comisión de jueces y de fiscales que hemos estado presentes, para coordinar las acciones que vamos a hacer para implementar las unidades de flagrancia. El Ministerio Público, la fiscal de la Nación ha dicho, sí, voy con ustedes, trabajamos con ustedes, apostamos por las unidades de flagrancia e incluso hemos acordado hacer capacitación conjunta, policía, fiscalía, Ministerio de Defensa, Poder Judicial. Para mí eso me parece bastante significativo, trabajar códigos únicos, usar tecnología entre ambas instituciones. ¿Pero qué requerimos? Recursos para el Ministerio Público para que pueda cumplir su cometido y para nosotros también. Entonces esperamos eso. Ya tenemos también, necesitamos con urgencia la ley de flagrancia. Esta es una propuesta que llevó el Poder Judicial hace muchísimo tiempo, hemos planteado eso, otros congresistas han tomado ese proyecto. La ley de flagrancia. Crea un subsistema especializado de flagrancia que obliga a que los fiscales actúen de manera inmediata y se incoe, o sea, se solicite proceso inmediato de flagrancia para que sean sentenciados inmediatamente. Y con otros supuestos más que lógicamente mejoran el servicio de justicia. Bueno, se tiene que aprobar, ya se aprobó en la comisión, en el Pleno. La próxima semana, señor presidente del Congreso, ustedes tienen semana de representación. Por favor, ¿qué es más beneficioso? ¿Que se vayan a sus ciudades a hacer sus semanas de representación o que aprueben esta ley con el carácter de urgencia? Le pregunto, ¿se debería suspender la semana de representación y abocarse al tema de seguridad en este momento? Sí, y aprobarse la ley, que por cierto es propuesta de varios congresistas también, que solamente está para que se apruebe en el Pleno. Yo creo que eso haría mucho y diría mucho del legislativo. Se lo pregunto porque el propio presidente Eduardo Salguana lo que ha dicho es que le gustaría un nuevo pleno especial temático sobre el tema de seguridad, pero en este momento si se van pues a su semana de representación, esto nuevamente se disipa y nos olvidamos. Claro, pasa una semana y los días corren y necesitamos actuar con urgencia y mandar mensajes claros y de acción inmediatos. Ahora, le quería preguntar sobre la ley que es muy técnico, pero la ley de extinción de dominio, ¿no? Que estaba ya, entiendo que estaba en la agenda para que sea visto hoy en el Pleno del Congreso. ¿Realmente afecta la lucha contra el crimen organizado, como advierte el Ministerio Público? Por supuesto que sí. Lo que sucede es que para mí hay un discurso equívoco porque nosotros apostamos por esta ley. ¿Por qué apostamos por esta ley? Porque claro, no hay un proceso previo que determine la responsabilidad, pero hay cientos de testaferros que no pueden acreditar el origen lícito de ese bien. Dentro de la actividad que hemos realizado como Poder Judicial, nosotros hemos recuperado significativo patrimonio. Y es más, en el presupuesto general que se nos ha otorgado a nosotros como Poder Judicial, nos han otorgado presupuesto para crear 10 órganos jurisdiccionales más en extinción de dominio. Yo creo que hay que informarse más los efectos de esta ley, qué impacto tienen en las organizaciones criminales que pitufean el dinero, lavan el dinero o esconden sus propiedades, y no es decir que hay abuso. Muchísimas gracias a la jueza Elvia Barrios, jueza suprema y expresidenta